Los habitantes del silencio. La carretera parecía interminable aquella noche. La lluvia golpeaba el parabrisas con furia y la neblina espesaba cada kilómetro que avanzaba, hasta borrar por completo la línea divisoria del asfalto. Mis manos apretaban el volante con fuerza, no solo por el mal clima, sino por esa sensación extraña de que algo estaba fuera de lugar. Había hecho ese trayecto muchas veces, y sin embargo, juraría que el camino lucía distinto. Fue entonces cuando ocurrió. El motor de mi camión se apagó sin previo aviso. No hubo un ruido previo, ni una vibración que lo anunciara, simplemente se detuvo. Ni las luces respondían, como si la tormenta hubiese arrancado de golpe toda la energía. Intenté encenderlo varias veces, pero lo único que obtuve fue el sonido seco de un motor muerto. Salí a la carretera, y el frío de la noche me golpeó con fuerza. La lluvia era helada, y la neblina, tan densa, parecía tragarse cada respiro. Fue entonces cuando, entre la cortina gris, alcancé a distinguir algo que no debería estar ahí, una luz tenue, como la de un farol, que titilaba en la distancia. Pensé que era un rancho, tal vez una gasolinera olvidada, pero mientras me acercaba, la silueta de un pueblo entero empezó a formarse ante mis ojos. Calles estrechas, casas de tejas oscuras, y faroles que chisporroteaban bajo la tormenta. Me quedé paralizado por un instante. ¿Cómo era posible? Ese tramo de carretera lo conocía bien, y jamás había visto un pueblo ahí. Sin embargo, el cansancio y la desesperación pudieron más que mis dudas. Decidí avanzar hacia esas calles, buscando ayuda. Lo que aún no sabía era que ese pueblo no pertenecía al mundo que conocemos. Las calles parecían desiertas al llegar. El eco de mis pasos se mezclaba con el golpeteo de la lluvia sobre los tejados, pero no había voces, ni autos, ni perros ladrando. Todo estaba demasiado quieto. Me acerqué a la primera casa. Tenía la puerta entornada y una lámpara de aceite ardiendo en la ventana, como si alguien me estuviera esperando. Toqué con los nudillos, dudando, pero nadie respondió. Al empujar la puerta, un aire húmedo y rancio salió del interior. Dentro no había nada más que muebles viejos cubiertos de polvo, como si nadie hubiera vivido ahí en décadas. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Cerré la puerta apresuradamente y seguí caminando. Fue entonces cuando lo vi, una figura al final de la calle, de pie, inmóvil, mirando hacia mí. No distinguía su rostro, apenas una silueta delgada envuelta en la neblina. «Buenas noches», grité, alzando la voz sobre la tormenta. La figura no respondió. Dio un paso hacia atrás y desapareció entre las sombras. Con el corazón acelerado, apuré el paso y llegué a lo que parecía ser la plaza central. Había una iglesia antigua, de piedra ennegrecida, con una campana que colgaba torcida. Frente a la iglesia, bajo un farol parpadeante, había un grupo de personas. Estaban parados en silencio, observándome. Eran 6 o 7, todos vestidos con ropas que parecían sacadas de otro siglo. No se movían, ni siquiera cuando me acerqué. Sus ojos, esos ojos parecían brillar en la penumbra, reflejando la luz del farol de una manera antinatural. Tragué saliva y, con voz temblorosa, pregunté, ¿podrían ayudarme? Mi camión se descompuso en la carretera. Uno de ellos, una mujer de piel pálida y cabello oscuro, dio un paso al frente. Su voz fue un susurro que apenas vencía el ruido de la lluvia. Aquí nadie llega por casualidad. El silencio que siguió fue tan pesado que sentí que me aplastaba. Algo en mí gritaba que debía salir de ahí de inmediato, pero mis piernas no respondían. Estaba atrapado, entre ellos, y entre el silencio del pueblo. El aire alrededor de la plaza se volvió más frío, como si de pronto la tormenta hubiera cedido su lugar a un invierno eterno. Los habitantes seguían observándome sin parpadear, y aunque me esforzaba por mantener la calma, el sudor frío resbalaba por mi cuello. La mujer que habló primero volvió a abrir los labios, pero no los vi moverse. Fue como si la voz brotara dentro de mi cabeza. El silencio protege, y el silencio condena. Retrocedí un paso, y entonces escuché algo que me heló la sangre. La campana torcida de la iglesia comenzó a sonar sola. No era un tañido limpio, sino un crujido metálico, un golpe seco que retumbaba en mis huesos.
Cada campanada parecía arrancar pedazos de mis pensamientos, sumiéndome en una confusión cada vez más densa. Quise correr, pero mis pies parecían hundirse en el suelo lodoso. Fue entonces cuando noté algo aún peor. En las ventanas de las casas, sombras se asomaban, decenas de rostros pálidos, observándome en un silencio sepulcral. No se escuchaba nada más que la campana, ni un murmullo, ni un suspiro, ni siquiera la lluvia. De pronto, todos los habitantes de la plaza levantaron la mano derecha al unísono y apuntaron hacia mí. No hicieron otro movimiento, solo ese gesto. Un dedo acusador. Una sentencia muda. Mi respiración se volvió entrecortada. Y entonces, por un instante, sentí que ya no estaba solo en mi propio cuerpo. Era como si alguien, o algo, tratara de entrar en mi mente, forzando mis pensamientos, arrancándome la voluntad. Me tapé los oídos, aunque no había ruido. El verdadero terror era el silencio, que cada vez pesaba más. Uno de los habitantes rompió la estática coreografía y comenzó a caminar hacia mí. Sus pasos eran lentos, casi ceremoniales, como si cada pisada marcara un compás fúnebre. A medida que se acercaba, pude verlo mejor bajo la luz mortecina de los faroles. Su piel no parecía carne viva, sino una especie de cera agrietada, como un maniquí abandonado demasiado tiempo al sol. Los ojos eran vacíos, pozos oscuros que absorbían la poca luz alrededor. Cuando abrió la boca, no surgió voz, sino un susurro de viento helado que me acarició el rostro con el frío de una tumba recién abierta. Nadie cruza sin ofrecer algo, susurró, esta vez con palabras, aunque no movía los labios. No entendía qué quería decir, hasta que noté que varios de los otros habitantes comenzaban a caminar también. Se acercaban lentamente, cerrando un círculo a mi alrededor. Las manos extendidas, los dedos huesudos, como ramas que buscan atraparme. Un presentimiento me golpeó con fuerza, no estaban vivos. Aquello no eran personas. Eran recuerdos petrificados de quienes alguna vez quedaron atrapados en ese pueblo. Sombras humanas condenadas a repetir eternamente la bienvenida a los perdidos que llegaban con la tormenta. La campana sonó una vez más. Y en ese instante lo entendí. Cada campanada era un llamado, y yo ya había sido nombrado. Quise correr, pero el motor de mi camioneta estaba tan muerto como esos seres que me rodeaban. La única salida parecía ser entrar en la iglesia que dominaba la plaza. Sus puertas estaban abiertas de par en par, y desde dentro emanaba un resplandor enfermizo, como de fuego verde ardiendo en la penumbra. Y una idea me atravesó la mente con claridad inhumana, como si no fuera mía: el que entra, ya no sale igual. La fuerza que me arrastraba hacia la iglesia no era solo miedo, era como si mis pies respondieran a una orden que venía de afuera. Crucé el umbral y un escalofrío recorrió mi espalda. El aire era más denso, casi sólido, cargado con un olor a humedad y sangre vieja. Dentro, no había bancas ni vitrales. El espacio estaba vacío salvo por un altar improvisado con huesos humanos dispuestos en forma de cruz. Encima de ellos ardía una llama verde que iluminaba la nave con sombras deformes. De esas sombras comenzaron a surgir figuras, las mismas que me habían rodeado afuera. Pero aquí, dentro del templo, ya no tenían forma humana. Sus rostros se derretían como cera, sus cuerpos eran espectros quebrados que gemían en un idioma que mi mente no podía comprender. Una voz profunda, cavernosa, surgió de la llama. Bienvenido al eco de los condenados. Ninguno de los que entran aquí regresa siendo el mismo. Este pueblo es un espejo del tiempo, un lugar que existe solo en las noches de tormenta, para aquellos que la neblina elige. Supe entonces que estaba en un espacio suspendido, un rincón olvidado entre lo real y lo muerto. El pueblo entero era una trampa. Cada viajero que quedaba atrapado aquí alimentaba la llama con su miedo y su sufrimiento. Era un ciclo eterno. Recordé mi camión detenido allá afuera y entendí lo inexplicable. No fue una falla mecánica. Fue la voluntad de esa fuerza para atraerme. De pronto, los habitantes empezaron a murmurar mi nombre. Lo sabían. Nadie se los había dicho, y sin embargo lo repetían en coro, cada vez más fuerte, hasta que sonaba como un rugido ensordecedor dentro de mi cabeza. La llama verde se agitó violentamente y la voz dictó una sentencia.
Tú decides, o te unes a nosotros, o entregas lo más preciado que guardas. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a reventar. Y comprendí que estaba frente a un sacrificio, una elección imposible. El murmullo del pueblo se volvió insoportable. Mi nombre retumbaba en cada rincón de la iglesia, en los huesos del altar, en mi propia sangre. Yo temblaba, no sabía si llorar, gritar o suplicar, pero algo dentro de mí entendió que no había escapatoria sin pagar un precio. ¿Qué debo entregar?, pregunté con voz quebrada. La llama verde se alzó como un torbellino y la voz respondió, grave, inexorable. Lo más preciado que guardas. Tu recuerdo más puro, tu único refugio. Entonces me vino a la mente la imagen de mi madre. Su sonrisa cálida, su voz alentándome en los días difíciles, sus manos acariciando mi frente cuando era niño. Aquella memoria era la raíz de mi fuerza, lo que siempre me había sostenido en los peores momentos. El miedo me partió en dos. Si entregaba ese recuerdo, ¿quién sería yo? ¿Cómo seguiría adelante sin la memoria que me daba sentido? Las sombras comenzaron a acercarse, rodeándome como un enjambre. Sus manos frías, translúcidas, se extendieron hacia mí, tocándome la piel, exigiendo la ofrenda. No, susurré, con lágrimas corriendo por mis mejillas. No puedo olvidar a mi madre. Pero la voz replicó, cortante como un cuchillo. Si no entregas, tu cuerpo se quedará aquí, y tu alma será una más entre estas sombras. El aire se congeló. El altar brillaba más fuerte. El pueblo entero aguardaba mi decisión. Y con el corazón destrozado, comprendí que tenía que elegir entre mi vida y mi memoria. Cerré los ojos. Grité en silencio. Y al final, lo entregué. Sentí un vacío arrancándome desde dentro, como si alguien hubiera abierto mi pecho y sustraído el calor que me quedaba. De golpe, la imagen de mi madre desapareció. Quedó un hueco insoportable en mi mente, un hueco que dolía más que la muerte misma. La llama verde se apagó de golpe. El altar se desmoronó. El murmullo cesó. Y cuando abrí los ojos, ya no estaba en la iglesia. Estaba de nuevo en la carretera, bajo una lluvia ligera. Mi camión, misteriosamente encendido, rugía como si nada hubiera pasado. Pero lo peor llegó después. Me senté frente al volante, miré el horizonte y traté de recordar su rostro. El rostro de la mujer que me dio la vida. No había nada. Solo un silencio brutal en mi memoria. Y entonces lo entendí, el pueblo me había dejado ir, pero yo ya no era el mismo. El protagonista se encontraba frente al umbral de la iglesia abandonada. La puerta de madera, hinchada por la humedad y cubierta de símbolos tallados a cuchillo, parecía invitarlo y repelerlo al mismo tiempo. Un murmullo sordo atravesaba la neblina, como si cientos de voces hablaran bajo tierra. En ese instante comprendió la verdad, aquel pueblo no era un refugio, sino un pozo en el tiempo. Los habitantes del silencio no eran hombres ni mujeres, sino ecos de una tragedia olvidada. Gente que, atrapada por una peste siglos atrás, había hecho un pacto con lo oscuro para seguir existiendo en un estado incompleto, condenado a repetir cada noche el murmullo de su dolor. Su camioneta, rota sin explicación, no era más que el anzuelo. El pueblo lo había elegido. Ahora, el protagonista debía decidir. Aceptar la invitación del pueblo y unirse a sus habitantes, garantizando una eternidad de calma en la neblina, sin hambre ni dolor, pero sin vida real. Rechazar la voz del silencio y luchar por escapar, aunque eso significara perderse en la tormenta, con el riesgo de que nunca encontrara el camino de regreso. Las sombras comenzaron a tomar forma a su alrededor, rostros blanquecinos y ojos vacíos que lo miraban, esperando. El viento trajo un susurro claro, pronunciando su nombre como si todos lo conocieran desde siempre. La iglesia se abrió con un crujido final. Adentro, un resplandor blanquecino lo cegaba, y en medio del altar, una figura esperaba, un anciano de túnica gris, con la voz hecha de ecos, que le dijo: «Elige, forastero, entra en el silencio, o corre hasta que la niebla te trague para siempre». Con un esfuerzo desesperado, eligió huir. Corrió entre la neblina, ignorando el llamado del anciano y el murmullo creciente que le susurraba su nombre.
Cada paso era un tormento, el aire se volvía más denso, los árboles parecían cerrar el paso, y detrás de él, el eco de cientos de pies descalzos lo seguía. De pronto, la tormenta se abrió. El viento se llevó la niebla como si nunca hubiera existido, y al mirar atrás, el pueblo había desaparecido. Solo quedaba la carretera vacía y su camioneta, reparada como si nada le hubiera ocurrido. Confuso, se subió al vehículo y manejó hasta que vio las luces de una ciudad. Había escapado, o eso pensaba. Los días siguientes, el verdadero tormento comenzó. En las madrugadas, despertaba con voces que lo llamaban desde el pasillo. Al mirarse en el espejo, juraba ver detrás de él los mismos rostros pálidos que lo habían acechado en el pueblo. Soñaba con la iglesia, con el anciano, con la puerta que nunca debió abrir. Peor aún, había momentos en que el silencio absoluto lo envolvía, incluso en medio de calles bulliciosas. En ese vacío, podía sentirlos, los habitantes, de pie detrás de él, respirando al unísono, esperando. Pronto descubrió que no importaba dónde estuviera, el pueblo lo había marcado. No era un lugar del que se pudiera escapar, sino una semilla que se había sembrado en su mente, en su alma. Un eco eterno. Y así vivió, atrapado entre dos mundos, uno de carne y ruido, y otro de sombras y silencio, sabiendo que algún día, quizá cuando cerrara los ojos para siempre, los habitantes del silencio reclamarían lo que era suyo. No sé si alguien llegará a escuchar esto, pero necesito contarlo antes de perder lo poco que me queda de cordura. Desde aquella noche, desde aquel pueblo que no existe en ningún mapa, no he vuelto a dormir en paz. Al principio eran solo sueños, veía las calles envueltas en neblina, el campanario torcido, las figuras inmóviles que me observaban desde las ventanas. Pero pronto dejaron de ser sueños. Ahora los escucho cuando estoy despierto. Voces, cientos de voces, susurrando mi nombre en la oscuridad de mi habitación. He intentado ignorarlas. He cambiado de ciudad, de trabajo, incluso de casa, pero siempre me encuentran. En el silencio de la madrugada, cuando todo debería estar en calma, siento el frío de su respiración en mi nuca. He llegado a verlos reflejados en los espejos, esos mismos rostros que nunca debí mirar. Lo peor es que no están tratando de asustarme, están esperando. Me vigilan con una paciencia inhumana, como si supieran que tarde o temprano yo también me uniré a ellos. Y mientras tanto, vivo en este vacío, atrapado entre dos mundos. Nadie me cree. Nadie entiende que los habitantes del silencio nunca dejan ir a quienes los han visto. Así termina este relato, un eco sombrío de lo inexplicable. Quizá, al igual que nuestro protagonista, alguna vez te has preguntado qué se esconde en la neblina, o qué voces habitan en el silencio cuando crees estar a solas. Porque las historias no solo se cuentan, también nos persiguen. Gracias por acompañarnos en este viaje hacia lo desconocido. Si esta historia resonó en tu interior, comparte tu experiencia, suscríbete a Chamán y mantente cerca del fuego del misterio. Recuerda, cada historia es un portal, y Chamán tiene la llave.